Buen día a los que se están incorporando. Bueno, como les decía, vamos a ver un poquito lo de la tarea. Elegí la función D que les había quedado para trabajar ustedes, porque es por ahí la que tiene un poquito más de em, resultados por ahí que son un poquito más difíciles de trabajar, pero en definitiva hay que hacer lo mismo, digamos, ¿sí? Lo mismo que estuvimos haciendo. em, Primero hay que encontrar la expresión de esta función y después hacer todo el análisis para encontrar todo lo que nos pedían en el ejercicio, ¿sí? Entonces, primero que nada, lo que vamos a hacer es obtener la expresión de esta función, porque la función está dada como un producto, ¿sí? De x al cubo por esto que es el cuadrado de un binomio, ¿sí? Entonces, primero vamos a desarrollar ese cuadrado y vamos a ver cómo nos queda esta función. Sería el cuadrado del primero más 2 por el primero, por el cuadrado, 2 por el primero por el segundo, que nos queda 2 por 2, 4 por x, 4x, ¿sí? Más el cuadrado del segundo, que es 4, ¿sí? Y acá, si aplicamos propiedad distributiva, como el x cubo multiplica a todo este trinomio, nos queda x cubo por x cuadrado, nos queda x a la quinta, x cubo por 4x nos queda 4x a la cuarta, y x cubo por 4 nos queda 4x cubo, ¿sí? Entonces esa es la expresión polinómica de la función que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Es una función de grado 5, ¿sí? Entonces, esperen que entró alguien. Entonces, vamos a obtener las derivadas. ¿Se acuerdan que primero dijimos, bueno, obtenemos todas las derivadas? Entonces ya tenemos las funciones que vamos a utilizar. La primera derivada es 5x a la cuarta bajo el 5, ¿sí? Más 4 por 4, 16x al cubo, más 4 por 3, 12x al cuadrado. Miren que entró alguien más. Muy bien, la segunda derivada es la derivada de esto y nos queda bajo el 4 multiplicando 4 por 5, 20x cubo, más 16 por 3, que es 48, x cuadrado, más 12 por x cuadrado, que es 12 por 2, 24x. ¿Sí? Y por último, la tercera derivada, que es 2 por, o sea, 3 por 20, digamos, 2 por 3, 6, eso es 60x cuadrado, más 48 por 2 es 96x, más 24. ¿Sí? Muy bien, entonces, tenemos los puntos críticos, perdón, las derivadas, vamos a hallar los puntos críticos, y acá es donde quiero que me cuenten cómo hicieron, porque hay distintas formas para em, encontrar, digamos, las raíces de esta función. Esperen que vamos a poner acá. ¿Se acuerdan? Los puntos críticos se obtenían haciendo la primera derivada igual a 0, ¿sí? Nuestra primera derivada es esto, 5x a la cuarta más 16x al cubo
más 12x al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos una ecuación igualada a 0 que es de grado 4. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí, ¿qué habría qué habría que hacer? ¿Qué hicieron ahí para encontrar las raíces? Solo hay un camino acá. A ver, me cuenta alguien. X igual a 0. Sí, X es una raíz, es 0, sí, porque si X vale 0, se anula toda la expresión. Sí, una de las raíces es 0, pero ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo lo dedicamos a eso? Ahora hay caminos. Yo saqué factor común x cuadrado, profe. X cuadrado. Bien, es una opción. ¿Alguien hizo otra factorización? Ahí se puede aplicar ¿No? Ruffino, ¿no, profe? Ruffini, ¿con qué valor? Porque no tenés ningún valor de raíz todavía. Y ahí habría que probar. Pero no. Lo que pasa es que no es económico, digamos, tu método si te pones a probar por cualquier número, porque encima justo estas raíces son media raritas, son fracciones y tiene término independiente nulo esta ecuación, ¿sí? Se puede sacar factor común, ¿para qué? Para poder bajar el grado de la ecuación, porque fíjense que acá tenemos 5x a la cuarta, y entonces como tengo x a la cuarta, x al cubo y x cuadrado, puedo sacar factor común x al cuadrado, ¿sí? Y entonces transformo en un producto y ahí analizo cada situación por separado, ¿sí? Acá si saco x cuadrado factor común, tengo 5x al cuadrado más 16x por x cuadrado para que quede x cubo más 12, ¿sí? Entonces, ¿para qué factoreo? Porque como tengo igualado a 0, yo sé que para que este producto sea 0, ¿qué tiene que pasar? Que x cuadrado sea 0, ¿sí? De donde saco que las dos primeras raíces x1, o sea, x1 y x2, pero le voy a llamar solo x1 porque es la misma raíz, es 0, ¿sí? Pero el 0 es raíz doble, ¿sí? Por eso es que nos faltan encontrar dos raíces más, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es raíz doble? Porque está x elevada al cuadrado, o sea que x por x es 0, de donde x es 0 o x es 0, ¿sí? Tengo una raíz doble acá. En este caso, que no estamos trabajando polinomios específicamente, sino que estamos buscando los valores que anulan esta función, el 0 lo consideramos una sola vez, ¿ok? Pero para que ustedes entiendan por qué nos van a quedar tres raíces nomás, es porque el 0 es raíz doble, ¿sí? Entonces, tengo esa opción, que x cuadrado es a 0, o que 5x cuadrado más 16x más 12 sea igual a 0, ¿sí? Y esa nos quedó entonces una ecuación de segundo grado completa, ¿sí? Y tengo que aplicar la fórmula resolvente, ¿sí? Entonces, ahí, vamos a hacer las cuentitas acá. Voy a obtener x2 y x3 haciendo menos b cuadrado, que es 16 cuadrado, menos 4 por a por c. Me van a hacer las cuentas porque yo no tengo esta hecha. ¿Tienen calculadora por ahí? Sobre 2 por a. 2 por 5. El primero a mí me dio menos 6 quintos, la Y primera el raíz, y la segunda menos 2. menos 2. Bien. Sí, esas son las raíces. Bueno, le ponemos directamente ya los resultados. Sí, eso está bien. Y x3
3 es menos 2, ¿sí? Entonces, tengo estas soluciones. X1, de acá le vamos a escribir ya con X2 igual a menos 6 quintos. Y X3 igual a menos 2, ¿sí? ¿Se acuerdan que una vez que tenemos los valores que anulan, ¿sí? Tengo que sacar las imágenes para tener ya los puntos, ¿sí? Entonces se puede sacar ya o después cuando se va a graficar. Yo por ahí les digo, les aconsejo que saquen ni bien tienen los X, que saquen los Y. Entonces ya tienen los puntos con sus imágenes, ¿sí? Por ahí no son muy lindas acá, si quieren ponerle en decimal, lo pueden hacer, ¿sí? Para 0, vamos a ponerle acá los puntos. Le vamos a llamar P1, P sub 2, ¿sí? Y P sub 3. Bueno, cuando X vale 0, en la función original si reemplazo, me da 0, ¿sí? 0, 0 es un punto. Después, para menos 6 quintos, ahí tienen que ampliar la imagen en la función original, ¿sí? Y ese da, a ver, ¿alguien lo sacó? Da re feo el número ese, che. A mí me quedó menos 3.456 sobre 3.128, ¿puede ser? 3125 tengo yo. 25, sí, 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 escribí mal. Ah, dale. Bien, sí, ese es horrible. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es la imagen. ¿Y el de menos 2? Cero. Menos 2 anula. 0. Bien. Entonces, ahí tenemos los 3 puntos, ¿sí? Que son nuestros puntos críticos. Todavía no sabemos, en esos puntos sabemos que la recta tangente es paralela al eje de las X. Es todo lo que sabemos por ahora, ¿sí? Podemos encontrar ya qué pasa en cada punto, evaluando la segunda derivada para encontrar los máximos y mínimos. ¿Se acuerdan qué hacíamos? Evaluar la segunda derivada en cada punto crítico, ¿sí? Y ver si es mayor o menor a 0, ¿sí? Entonces, vamos a ver. F doble prima en 0, F doble prima en menos 6 quintos y F doble prima en menos 2, ¿sí? En 0, ¿qué pasa? Fíjense que la segunda derivada era 20x cubo más 48x cuadrado más 24x. O sea que si x vale 0, se anula todo eso y entonces tengo que la segunda derivada en 0 vale 0, ¿sí? Entonces, ¿qué Profe, ponemos acá? nos falta hacer los intervalos donde la función es creciente y Sí, decreciente. sí, ya vamos a hacer. El Ah, orden, bueno, digámonos, como así hicimos el anterior. sí. Primero los intervalos. Bueno, sí, no hay problema, se puede hacer en cualquier orden, digamos. Mientras que esté todo, no pasa nada. Por ahí inclusive no te piden una cosa u otra, te piden solo los intervalos de crecimiento, solo los de concavidad. Sí, ya vamos a hacer, no te preocupes. Ahora, la segunda derivada en menos 6 quintos, bueno, hay que hacer toda la cuenta en la segunda derivada y eso da, esperen que encuentre en todas estas cuentas, 144 sobre 25, ¿sí? Lo importante de esto es que es positivo, ¿sí? Entonces, si es positivo, el valor de la segunda derivada en ese punto quiere decir que la curva tiene concavidad positiva en ese punto. Por lo tanto, hay un mínimo relativo
en P sub 2. ¿Sí? Y acá le vamos a poner que hay posible punto de inflexión en 0, 0, que era P sub 1. Le vamos a poner P sub 1 si usamos la misma notación. ¿Sí? ¿Por qué posible? Porque vemos que anula la segunda derivada, pero todavía no analizamos nada de la tercera, entonces lo dejamos ahí como una posibilidad. Y después, la segunda derivada en menos 2, ¿cuánto les dio eso? ¿Hicieron? Menos 16. Menos 16. O sea que es negativo, entonces hay un máximo en P sub 3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a llevar esto para abajo y vamos a hacer primero los intervalos para respetar el orden que hicimos la otra vez, más allá de que no. Intervalo de crecimiento vamos a hacer primero. Bueno, entonces, vamos a ver ¿dónde la función era creciente? La función era creciente cuando la primera derivada de la función era positiva, ¿verdad? Entonces, la primera derivada nosotros ya lo habíamos factorizado acá como x cuadrado por ya habíamos sacado factor común, que es lo que tenemos que hacer para analizar el 5x cuadrado más 16x más 12, ¿sí? Esto queremos saber dónde es positiva. Y entonces fíjense, como nosotros de este polinomio ya encontramos las raíces que eran menos 6 quintos y menos 2, lo podemos escribir en su expresión factorizada como coeficiente principal por x menos cada una de las raíces sería x menos menos 6 quintos, queda x más 6 quintos, por x menos menos 2, queda x más 2. ¿Sí? Y entonces tenemos que analizar dónde es positivo este producto, ¿sí? Y entonces, bueno, fíjense que 5x cuadrado, si yo lo considero ya esto como un solo factor, como es positivo, x más 6 quintos por x más 2 mayor a 0. Entonces, fíjense que x, 5x al cuadrado es mayor a 0. ¿Sí? Esto es siempre mayor a 0. Entonces, yo quiero que el producto sea mayor a 0 y este ya es positivo. Miro, si estos los dos son positivos, me da positivo por positivo, me da positivo. O que los dos sean negativos, me da un número positivo, por este positivo me queda positivo el producto. ¿Sí? Entonces, basta analizar. Esperen que entró alguien. Basta analizar el signo de estos dos binomios, ¿sí? Porque 5x cuadrado es positivo, es mayor a 0. Vamos a ponerla acá. Para todo x, ¿sí? Porque como está elevado al cuadrado y multiplicado por 5, siempre me va a dar una cantidad positiva. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Que x más 6 quintos sea positivo y x más 2 sea positivo, o que x más 6 quintos, le cierro ahí por el, sea negativo y x más 2 también sea negativo, ¿sí? Entonces esas son las dos opciones, digamos, que tenemos.
Y veamos qué resulta de esto. Si de acá despejo, el 6/5 pasa negativo para acá. Y el 2 también para acá. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la rectita para encontrar esta solución. Tengo 0, menos 1, menos 2. ¿Sí? Los mayores que menos 2 son los que están de acá, ¿sí? Para allá. Y los mayores que menos 6/5. Bueno, veamos dónde está menos 6/5. Menos 5/5 es menos 1. O sea que ahí tengo más quintos. Acá tengo menos 5/5, menos 6/5 estoy acá. En este, ¿sí? Y los mayores son de acá para acá. Esperen que le voy a poner un chiquitín ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la intersección? ¿Cuáles son los X que cumplen las dos condiciones al mismo tiempo? O sea, ser mayores que menos 2 y mayores que menos 6/5, pues son los que están en el intervalo que va desde menos 6/5 hasta más infinito. ¿Sí? Y la otra solución, acá sería X menores a menos 6/5 y X menores a menos 2. Ahí estaría menos 6/5. Los menores son de menos 6/5 para la izquierda. Y los menores que menos 2 son estos. ¿Sí? Entonces, la intersección son los que están desde menos infinito hasta menos 2. ¿Sí? Por lo tanto, f es creciente en menos 6/5 más infinito, unión menos infinito, menos 2. ¿Sí? Y ese es el intervalo de, o sea, esos son los intervalos de crecimiento. ¿Sí? Vamos a los de decrecimiento. ¿Les salió eso o no? ¿Intentaron? Yo intenté, pero no me salió, profe, porque había factorizado mal el polinomio. ¿Por qué mal? Capaz lo hiciste de otra forma nomás, pero no esté mal, ¿eh? Pero me había dado otra cosa. Ah, Así que creo que sí. está mal. Sí, no sé, ya lo borré. Bueno, si querés mandarme. Ah, ya borraste, bueno. Te iba a decir que me manda una fotito si quería, lo miraba. Bueno, vamos al intervalo de decrecimiento, ¿sí? Que este ya sale un poco más fácil, que ya sabemos cómo factorizar, ¿sí? Lo factorizo como 5x² por x más 6/5 por x menos 6/5. No, x más 2 es la otra, esperen. X más 2. Copio de acá la factorización que ya hicimos. Y esto quiero que sea negativo. Menor a 0. Queremos saber dónde es menor a 0. Entonces, como este sigue siendo mayor a 0 para todo x, tengo que analizar los signos de estos dos porque este ya es positivo siempre. Entonces, para que sea positivo,
para que sea negativo el producto total, como este es positivo, este producto, esto, tiene que ser menor a 0 para que negativo por positivo me dé negativo. Entonces, si esto yo quiero que sea negativo, tengo dos opciones otra vez. Para que el producto de este binomio sea negativo, tiene que ser x más 6 quintos positivo y x más 2 negativo, o x más 6 quintos negativo y x más 2 positivo. ¿Sí? Entonces, ahí analizamos y vemos qué pasa con estas opciones. Que x sea mayor a menos 6 quintos y que x sea menor a menos 2. Bueno, y acá sería que x sea menor a menos 6 quintos y x mayor a menos 2. Entonces, veamos acá. 0, menos 1, menos 2, mi menos 6 quintos va a estar por acá. ¿Sí? Mayores a menos 6 quintos tengo de 6 quintos para la derecha, de menos 6 quintos, bueno, para allá. Y menores a menos 2 tengo del menos 2 para la izquierda. ¿Sí? Entonces, esto no tiene intersección. Es el conjunto vacío porque no hay ningún x que sea mayor que menos 6 quintos y al mismo tiempo sea menor que menos 2. ¿Sí? Y acá, vamos a ver, tengo 0, menos 1, menos 2. Acá está mi menos 6 quintos. Menores a menos 6 quintos tengo de acá para la izquierda. ¿Sí? Y mayores a menos 2 tengo de menos 2 para la derecha. ¿Sí? Entonces la intersección es, acá donde se hizo verde la combinación, es el intervalo de desde menos 2 a menos 6 quintos. ¿Sí? Muy bien. Tengo el intervalo de decrecimiento, de crecimiento, y ahí tenemos los máximos y mínimos que ya sacamos. ¿Cuál era el orden? Esperen, voy a mirar en el otro hacia, no sé si era ya puntos de inflexión. Intervalo de crecimiento, de decrecimiento, concavidad positiva y negativa y después puntos de inflexión. Ok. Bueno, para la concavidad tenemos que factorizar la segunda derivada. Entonces, acá conviene primero sacar los puntos. ¿Sí? Porque, esperen que mire una cosa. Ah, sí, primero les pide la... Esto no está bien, digamos, el orden, porque uno para poder estudiar la concavidad necesita la expresión factorizada de la segunda derivada que se obtiene al obtener los puntos de inflexión. ¿Sí? Entonces, conviene sacar primero los puntos de inflexión para poder factorizar la función y ahí estudiar el signo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a encontrar primero las raíces. Los puntos de inflexión, recuerden que
son los puntos que anulan la segunda derivada, ¿sí? Y no anulan la tercera derivada, ¿sí? Entonces, vamos a buscar los puntos que anulan la segunda derivada, ¿sí? Resolviendo. A ver, la segunda derivada era 20x cubo más 48x al cuadrado más 24x. Bien. Entonces, acá vemos que podemos sacar un factor común porque la x está en todos los términos y también todo esto son múltiplos de 4. Así que podríamos sacar 4x de factor común y nos queda 20 dividido 4, 5x cuadrado más 48 dividido 4 es 12x, ¿sí? Y 24 dividido 4 es 6. Si ustedes acá no se dan cuenta del 4 y sacan solo la x, igual les va a salir, ¿está? No hay problema con eso. Sacan solo la x de factor común. Porque ahora nos queda un producto igual a 0, o sea que sabemos que tiene que ser uno de los factores 0, ¿sí? Entonces esto me dice que 4x tiene que ser 0 o 5x cuadrado más 12x más 6 tiene que ser 0, ¿sí? Entonces, de acá saco el primer valor, que es x igual a 0, que nosotros ya sabíamos, ¿sí? Porque miren acá. Resulta que el 0 anulaba también la primera derivada. Entonces, nosotros ya lo teníamos a ese punto, lo llamamos p sub 1 y era el punto 0, 0 en esta función. Entonces, este ya sabemos que es el punto 0 para x, 0 para y, que es un posible punto de inflexión. Y para esta es una cuadrática completa, tenemos que hacer la resolvente, ¿sí? Entonces, vamos a sacar la cuentita. X2 y X3 ya habíamos sacado en los puntos críticos. Para no repetir la notación, vamos a usar X4 y X5, ¿sí? Va a ser menos b, que es menos 12, más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a, ¿sí? Y esto queda el discriminante, o sea, esto lo que está dentro de la raíz, que se llama discriminante en la cuadrática, en la fórmula resolvente, eso da 24. No es una raíz exacta, por eso es que les quería mostrar este ejercicio, porque no es todo lindo como siempre. ¿Sí? Entonces, para, para poder expresar esto como lo pueden pasar a decimal en las soluciones o directamente pueden distribuir y simplificar y lo dejan expresado nomás. A ver, el 10 lo distribuyo, menos 12 décimos, ¿sí? Más menos la raíz cuadrada de 24 sobre 10, ¿sí? Y entonces acá puedo simplificar
Esto es menos 12 décimos, es, si simplifico por 2 me queda menos 6 quintos. ¿Sí? Más menos, y acá para poder simplificar con el 10, voy a factorear el 24 y lo voy a sacar lo que se pueda afuera de la raíz, ¿sí? Entonces, fíjense que el 24 es, ¿se acuerdan cómo se factorea? Esperen, entró alguien. Se divide por un divisor primo que tenga este número, ¿sí? En este caso puede ser 2 o 3, ¿sí? Divido por 2, me da 12, vuelvo a dividir por 2, me da 6, vuelvo a dividir por 2, me da 3, divido por 3 y me da 1. Cuando logro el 1, tengo la expresión factorizada, que en este caso 24 es 2 por 2 por 2 por 3. O sea, 2 al cubo por 3, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué puedo hacer acá? Como este 2 al cubo lo puedo pensar como 2 al cuadrado por 2, o extraigo factores, ¿sí? Acá esto sería 2 al cubo, o sea, lo pienso como 2 al cuadrado por 2 por 3, está todo dentro de la raíz, esto lo dejo así, y entonces fíjense que 2 se va a la raíz con el cuadrado y me queda un 2 afuera, ¿sí? Que lo simplifico con el 10 de abajo. Entonces, en definitiva, las soluciones son menos 6 quintos más menos la raíz de 2 por 3, que es 6, que ya no puedo extraer nada, sobre 5. ¿Sí? Ahí tengo las dos. Una sería, x4 sería menos 6 quintos más raíz de 6 sobre 5, y x5 sería menos 6 quintos menos raíz de 6 sobre 5. ¿Sí? Esas son las raíces, son re feas. Se pueden pasar a decimal cuando uno ya tiene después el punto, o para graficar, digamos, para ver dónde ubicar esos puntos en la gráfica, ¿sí? Entonces, los puntos, esto quedaría x4 es menos 6 quintos más raíz de 6 sobre 5, y x5 menos 6 quintos menos raíz de 6 sobre 5, ¿sí? Que lo pueden sacar en decimal, pero a ver si yo tengo anotado por acá cuánto es más o menos eso. Parece que no. A ver, sí. 0,71 es este. Acá le pongo, miren así, igual aproximadamente a 0,71, ¿sí? Y la suma es 1,69, ¿sí? Y entonces ahí podemos sacar las imágenes para encontrar los puntos de inflexión. Hay que sacar las imágenes. Primero tenemos que ver que no anulen la tercera derivada, ¿sí? Esperen, vamos a escribir ya P4 y P5. Le voy a poner en decimal para no escribir tanto, ¿sí? Hay que sacar la imagen, da menos 0,46, la imagen del P4, y P5, que es 0,71 positivo, o menos 0,71. No, es Yo negativo ese, tengo esperen que negativo, profe. Sí, tengo menos, menos, negativo. menos, menos. Sí, menos 0,71 es, esperen.
¿sí? Y menos 1,69 también. Son negativos los dos. Entonces, sus imágenes, bueno, hay que hacer toda la cuenta. Esta función es bien para agarrarse los pelos en el parcial, porque son horribles los números, digamos, ¿sí? A ver la imagen de menos 0,71, menos 0,60 en decimales y de menos 1,69 menos 0,46. Bien, inclusive graficar eso es bien feíto, digamos. Bueno, entonces tenemos los puntos de inflexión, que son 3, pero tenemos que chequear que no se anule la tercera derivada, ¿sí? La tercera derivada en 0, la tercera derivada en menos 1,69 y la tercera derivada en menos 0,71, ¿sí? Más allá de las cuentas, bueno, a ver, en 0 la tercera derivada da 24, que es distinto de 0. Entonces, en P1 hay un punto de inflexión. Ahora sí podemos decir que en el 0, 0 hay un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque ya analizamos que no se anula la tercera derivada, ¿sí? Ahora, F en el negativo, en menos 1,69 da 33. ¿Alguien hizo estas cuentas? Son horribles, pero 0,16, que también es distinto de 0. Entonces, en P sub 4 también hay punto de inflexión. Y por último, en menos 0,71 da menos 13,91 la tercera derivada. Como es un irracional lo que reemplazamos, también da con decimales todo al especializar. Pero lo que nosotros tenemos que ver es que no se anule nomás la tercera derivada, no nos interesa el valor. Muy bien. Tenemos los puntos de inflexión, ¿sí? Y ahora tenemos que ver qué pasa con la concavidad, ¿sí? Con la concavidad positiva y luego con la negativa, ¿sí? Ahí tenemos que trabajar con las inecuaciones y acá tenemos 3 factores, entonces con más razón vamos a hacer este para que vean cómo es. Paren. Acá vamos a poner concavidad positiva. Aparte, fíjense que como tenemos 3 puntos de inflexión, van a haber distintos intervalos porque cambia la concavidad en P1, en P4 y en P5, ¿sí? Entonces, hay que ver cómo quedan los intervalos, ¿sí? Entonces, ¿dónde es cóncava positiva la función? Cuando la segunda derivada es mayor a 0, ¿sí? Ahora, la segunda derivada nosotros la tenemos acá, que la factorizamos como 4x por esta cuadrática, que a su vez ya conocemos las raíces de esa cuadrática, ¿sí? Entonces, podemos escribir la expresión factorizada, ya que la que ya tenemos. Era 4x, ahí la copio. 4x por 5x al cuadrado más 12x más 6 igual a 0. Bueno, y acá encontramos las raíces, ¿sí? Al sumar era... Esperen que no tengo calculadora y creo que puse al revés los valores acá.
¿Alguien hizo esto? Si me hacen esta cuentita, a ver, menos 6 quintos más raíz de 6 sobre 5. Me parece que están invertidos acá. Sí, profe, están invertidos. Ah, dale, le voy a cambiar el subíndice. Que este sea x4 y este sea x5, ¿sí? Y entonces, bueno, en todos hay punto de inflexión, ¿sí? Y el 1,69 era x5, esperen que acá también entonces le tengo que cambiar. Acá. Es lo mismo, igual en los dos hay punto de inflexión, pero están al revés los subíndices. P sub 4 es menos 0,71 y P sub 5 es menos 1,69. Bien, entonces, fíjense acá cómo vamos a hacer para ver dónde es mayor a 0 esta ecuación. Tenemos un producto, ¿sí? Tenemos que ver cuándo va a ser positiva. Cuando 4x sea positivo y cuando la cuadrática sea positivo, o cuando 4x sea negativo y la cuadrática sea negativa. ¿Sí? Las dos negativos, los dos positivos. Entonces, escribo eso. Esto es una opción. O y entonces, ¿qué pasa acá? Como yo sé que 5x cuadrado más 12x más 6 factorizado lo puedo escribir como 5 por x menos cada una de las raíces, o sea, x menos 1,69 y x menos 0,71, ¿sí? Entonces me queda factorizando en las raíces esta, queda x más 1,69 por x más 0,71, ¿sí? Esta es la expresión factorizada de esta cuadrática. Entonces, como el 5 es positivo siempre, lo único que tengo que analizar son estos, los signos de estos dos binomios, ¿sí? Entonces, fíjense que de acá se van a desprender dos posibilidades de cada una. ¿Por qué? Para que esta cuadrática sea positiva, esta, ¿sí? Tiene que ser esto positivo. Y entonces, para que esto sea positivo, tienen que ser los dos positivos o los dos negativos. Entonces, tengo que analizar todas las posibilidades, ¿sí? Y entonces, ¿cómo escribo eso? Que 4x sea mayor a 0 y que sean los dos positivos, o sea, que x más 1,69 sea positivo y que x más 0,71 sea positivo, ¿sí? Y la otra opción, ¿cuál sería? Que 4x sea positivo y que la cuadrática sea positivo, pero con los dos binomios negativos. O sea que, o tengo la otra opción, que 4x sea positivo y x más 1,69 sea negativo y x más 0,71 sea negativo también. Entonces, si estos dos son negativos, este producto es positivo, la cuadrática es positiva con el 4x positivo, tengo la otra opción, ¿sí? Muy bien. Y de esta, de la otra, se van a desprender otras dos opciones más, ¿sí? Este le vamos a cambiar de lugar acá para que les quede
esto, digamos, es esto o esto, ¿sí? Y solo que de esta se desprenden dos y de esta se van a desprender otras dos opciones. Dos posibilidades serían. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las posibilidades acá? Que 4x sea negativo, ¿sí? Entonces, si 4x es negativo, la cuadrática tiene que ser negativa para que el producto me dé positivo. Entonces, para que la cuadrática sea negativa, hay dos opciones. Que x más 1,69 sea positivo y x más 0,71 sea negativo, o, porque entonces si este es positivo y este es negativo, el producto me da negativo. Con el negativo del 4x me da positivo el producto, ¿sí? O que 4x sea negativo y al revés, que x más 1,69 sea negativo y x más 0,71 sea positivo, ¿sí? Entonces fíjense que acá tenemos 4 opciones de las cuales tenemos que sacar la solución para ver cuál es el intervalo de concavidad positiva, ¿sí? Entonces, acá vamos resolviendo esto. Esto nos queda x mayor a 0, ¿sí? O sea que x positivo alcanza para que 4x sea positivo. De acá queda x mayor a menos 1,69 y de acá queda x mayor a menos 0,71. Acá queda x mayor a 0 y x menor a menos 1,69 y x menor a menos 0,71. Veamos en la recta cómo queda todo esto para sacar el conjunto solución. Y entonces tengo 0, menos 1, menos 2, ¿sí? Y entonces tengo menos 1,69, ¿sí? Bueno, por acá. Y menos 0,71 estoy por acá, ¿sí? Entonces, x mayor a 0, o sea, positivo. X mayor a menos 1,69. Acá está menos 1,69, me voy a ir por abajo para que no se encime tanto. Y por último, x mayor a menos 0,71, o sea, de acá para acá. ¿Sí? ¿Cuáles son los x que cumplen las tres condiciones? Bueno, pues son los mayores que 0, ¿sí? Porque están en la intersección de los tres colores acá. Entonces, x pertenece al intervalo desde 0 hasta más infinito. En ese intervalo tiene concavidad positiva. Y después acá hay que hacer lo mismo, un análisis parecido. Menos 0,70 más o menos y menos 0,71, ¿sí? Entonces veamos, mayores que 0 estoy de acá para allá, menores que menos 1,69, acá está 1,69, son para la izquierda, y menores que menos 0,71 tengo para acá. En este caso no hay intersección, ¿sí? Porque no hay, los mayores que 0 no cumplen esta parte, o sea que es vacío acá. Muy bien. Y después de acá tenemos otra vez que analizar todo lo mismo. X, para que 4x sea negativo, x negativo y x mayor a menos 1,69 y x menor a menos 0,71 por un lado. O x negativo y x menor a menos 1,69 y x menor a menos 0,71.
0,60. Bueno, a ver. X menores que 0, de 0 para la izquierda. X mayores a menos 1,69. Menos 1,69 tengo acá. Y X menores a menos 0,71. De 0,71 para la izquierda. O sea que acá tengo la intersección. Son los X que están entre menos 1,69 y menos 0,71. ¿Sí? Y después, los X menores que 0 son de acá para acá. Los X menores que menos 1,69 de acá para acá. Y los menores que 0,70. Mayores era caché. Paren. Tanto signo acá que mayor, claro, mayor porque pasa restando nomás. Mayores a 0,71, estoy de 0,71, de menos 0,71 para la derecha. O sea que acá no hay intersección. ¿Sí? Unión vacío. Por lo tanto, F es cóncava positiva en de 0 a más infinito, este va primero, de menos 1,69 a menos 0,71, unión desde 0 hasta más infinito. Muy bien. Bueno, la concavidad negativa le va a quedar a ustedes, porque si no lo hicieron o intentaron pero no salió, porque si hacemos todo, vamos a estar toda la clase con este ejercicio y quiero hacer el 4 y 5, ¿sí? Y ¿qué nos faltaría? Ya tenemos los puntos de inflexión, ya tenemos todo, vamos a hacer la gráfica. Bien, vamos a la gráfica. ¿Qué le pasó a esto? A la representación gráfica, en donde vamos a tomar, podemos, como son todos decimales, ¿sí? Podemos hacer una tablita de valores para ubicarnos un poco, para que la gráfica quede bien, digamos, porque son todos números como que no son exactos, ¿eh? Si no, podemos tomar también solo los puntos que encontramos, ¿sí? A ver. No, le voy a borrar nomás de acá. Bien. Bueno, a ver.
nosotros encontramos 5 puntos. El P1 era 0, 0, que había un punto de inflexión. En el 0, 0 hay un punto de inflexión. Después, en el menos 2, P sub 2 era, no, P sub 3 era menos 2, 0. Estoy acá y acá ya tengo punto de inflexión, ¿sí? Y este era un máximo. Y después habíamos encontrado que menos 6 quintos, ¿sí? Y su imagen, ¿dónde está P sub 3? Sí. Bueno, esa era la fracción fea esta, que da menos 1,11. ¿Sí? Aproximadamente en decimales, para poder ubicar esa fracción que es horrible. Entonces era menos 6 quintos, 5 quintos, ¿sí? Y la imagen era menos 1,11. Le vamos a poner acá el menos 1, acá el menos 2. Entonces, menos 6 quintos, menos 1,11. Ahí teníamos un mínimo. Y este era uno de nuestros puntos de inflexión. Y los otros dos eran menos 0,71. ¿Sí? Que si estoy en 3 cuartos estoy en 0,75, así que un poquito antes, menos 0,71 y menos 1,69 va a estar antes del menos 2, obviamente. Ahí está. Y las imágenes eran de menos 0,71 era menos 0,60, menos 0,60. Acá está 0,5, menos 0,60, más o menos por acá. Hay otro punto de inflexión. ¿Sí? Y menos 1,69 y era la imagen menos 0,46, un poquito más arriba. Acá hay otro punto de inflexión. ¿Sí? Entonces, fíjense que con toda esa información ya podemos trazar la gráfica. ¿Por qué? Como este es máximo, el menos 2, 0 es máximo, sabemos que tiene que venir así la curva y baja, ¿sí? Y ahí tiene concavidad positiva, en este caso negativa de este lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este punto de inflexión tiene que cambiar a positiva. Entonces acá la hago orientada hacia arriba hasta el siguiente punto de inflexión, ¿sí? Y acá vuelve a cambiar, ¿sí? A estar, si acá era positiva, pasa a ser negativa otra vez. O sea que la curva ya no está así, sino que está en esta orientación, ¿sí? Hacia abajo. Y acá vuelve a cambiar en el 0, 0, que hay otro punto de inflexión, entonces la vuelvo a hacer con orientación positiva, ¿sí? Y entonces fíjense que nosotros habíamos encontrado que tenía concavidad positiva de menos 1,69 a 0,71, claro, es en esta parte, ¿sí? De acá hasta acá, y después de acá hasta acá. Ahí cambiaba positiva otra vez. Y obviamente cuando ustedes hagan la concavidad negativa les va a quedar desde menos 0,71 hasta 0 y lo desde menos infinito a menos 0,79 que tiene orientación negativa. ¿Sí? Entonces, esperen que... Así quedaría la gráfica. Es bien feita.
sea, en realidad es porque los valores no son lindos, entonces, pero se tiene que ver esto de la concavidad que yo les hablaba la clase pasada, ¿sí? Bueno, y la tablita de valores la pueden hacer si quieren para completar otros valores, pero fíjense que con los puntos que encontramos ya se puede hacer la gráfica. No, o sea, si no, podríamos completar acá con un -3 para ver desde dónde inicia, con un 1 para tener un valor después de 0 para ver cómo sube, para tener una idea de cómo se comporta la función nada más, pero con los valores que se obtienen ya podemos esbozar la gráfica, que es lo que nos piden, ¿sí? ¿A alguien le salió este o no? Ahí está la gráfica. ¿Mm? Este estaba bien feito. Muy bien. Bueno, a ver, son casi -10. Vamos a hacer un Profe, recreíto de 10. ¿Sí? ¿puede subir un poquito más arriba? Le quiero preguntar algo. ¿A dónde? En Decime, ¿a dónde uno, son? el siguiente, acá. Ah, sí, es vacío, ¿no? Ahí en el segundo intervalo. Sí, porque es mayor a Ujú. 0, es de 0 a la derecha, menor a 1,69 y menor a 0,71. O sea, las tres condiciones no se cumplen en ningún sector. Ajá. Ese es de cero a más infinito. Y Y los a ver otros cuántos dos eran, profe. eran cuatro. Ah, Eran con cuatro razón. posibilidades. O sea, acá Bien. tenés una opción, acá la otra opción, acá otra y acá otra, porque son tres factores los que teníamos, no teníamos dos nomás. Si tuviéramos dos, bueno, es los dos positivos, los dos negativos, pero como teníamos tres factores, tenés que analizar que este sea positivo y los otros dos positivos, o este positivo y los otros dos negativos, te da siempre positivo. Por eso es que este es bien distinto a los otros que hicimos. Bueno, profe, gracias. ¿Está? Dale. Bueno, dejo ahí. Bueno, hacemos un recreito de 10 minutos y a las 11 volvemos para plantear los ejercicios 4 y 5, que no son difíciles, solo hay que saber entender qué es lo que tenemos que nos piden, ¿sí? Y con eso terminaríamos la clase de hoy. A las 11 volvemos.
Bueno, muy bien. Seguimos entonces con la última parte de nuestra clase. Aquí abajo. Tenemos que hacer el ejercicio 4 y el ejercicio 5, en donde en el ejercicio 4, estos sí son ejercicios tipo de parciales. Así que ojo con eso, presten atención a este modelito. Dice, ¿para qué valores de A y B la función f de x, que nos dan acá, tiene un máximo local en x igual a menos 3 y un mínimo en x igual a menos 1? Entonces, nosotros tenemos la función, pero le faltan unos coeficientes a esa función, porque tenemos x cubo más a por x cuadrado más b por x más 2, ¿sí? Y sabemos que tiene un máximo en x igual a menos 3 y un mínimo en x igual a menos 1, ¿sí? Eso es lo que nos dan de datos, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar la expresión de la derivada de esta función. ¿Por qué? ¿Qué sabemos nosotros? Si esta función tiene un máximo y un mínimo en menos 3 y menos 1 respectivamente, la primera derivada se anula en menos 3 y menos 1, ¿sí? Porque para que sea máximo tienen que anular la primera derivada y la segunda derivada ser positiva para que haya mínimo y negativa para que haya máximo. Entonces, lo importante sacar de acá es la información que nos dan, ¿qué puedo obtener de ahí? ¿Sí? Como es máximo y mínimo, sé que la primera derivada se tiene que anular en menos 3 y en menos 1. Entonces, encontremos la expresión de la primera derivada, aunque no conozcamos los valores de a y b, ¿sí? Derivemos esto y nos queda 3x cuadrado. El 2 baja multiplicando a y nos queda 2ax y b queda como la derivada de b por x. El 2 se anula, ¿sí? Entonces, de esta que es la primera derivada, nosotros sabemos sus dos raíces. Sus raíces son menos 3 y menos 1. Y además sabemos que el coeficiente principal es 3, porque acá tengo el valor del coeficiente principal. Entonces, yo sé que esta función la puedo factorizar como 3 por x menos 3, o sea, me queda x más 3, ¿sí? Por x menos menos 1, o sea que me queda x más 1, ¿sí? Acá al lado le vamos a escribir, si quieren, el por qué. Porque se anula en x menos 3 y en x menos 1, ¿sí? Porque para que haya máximo y mínimo, que son las condiciones que nos piden. Entonces, si nosotros igualamos esto, o sea, acá nos va a quedar esta expresión, que ya tenemos la expresión desarrollada. Pero sabemos que acá podemos aplicar propiedad distributiva, 3x más 9, ya multiplico el 3, que multiplica a x más 1, ¿sí? Y ahí hacemos producto de binomios, distributiva todos con todos, 3 por x, 3x por x es 3x cuadrado, 3x por 1 es 3x, 9 por x es 9x y 9 por 1 es 9. ¿Sí? Y eso sabemos que tiene que ser igual a esto, porque es la primera derivada. Y entonces acá puedo juntar las x, 9 y 3 son 12. Y acá tenemos 3x cuadrado más 2ax más b. Entonces, fíjense lo que nos queda planteado acá. Nos queda una igualdad, ¿sí? De dos trinomios en donde el primer término ya vemos que es, para que sean iguales, el cuadrático ya vemos que coincide con el término cuadrático de del otro polinomio. Y de acá sabemos que, como acá está x y su coeficiente es 12, para que se cumpla esta igualdad, acá está x, o sea que sabemos que 2a tiene que ser 12 para que se cumpla esta igualdad. Por lo tanto, de ahí podemos despejar
el valor de A. Por lo tanto, A vale 6, ¿sí? Y el término independiente que es B, acá es 9. O sea que B es igual a 9, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la función, ¿cuál es? X cubo más A por X cuadrado era. Y A nos dio 6. O sea que nos queda 6X cuadrado. Y B por X más sería ¿Por qué 9 x por cuadrado, X. profe? El 6x Y cuadrado. porque A sacamos que vale 6 y acá tenemos la función. Fíjate que A vale 6x cuadrado. Ah, sí, no. Sí, no me di cuenta, La estaba función reemplazando eso. Gracias. claro, en la función original los valores que encontramos de A y B, ¿sí? Y, o sea, ahí quedaría 9x más 2, ¿sí? Esa es la función, pero nosotros tenemos que verificar que de hecho tenga máximo y mínimo en estos valores que nos dieron. Entonces, si calculamos la derivada, acá, f', nos queda 3x cuadrado más 12x más 9, ¿sí? Y la segunda derivada, para ver si de hecho nos da positivo o negativo como nos tiene que dar, queda 2 por 3, 6x más 12, ¿sí? Y entonces, como sabemos que se anula en 3 y evaluamos en menos 3 y en menos 1 para ver si de hecho están el máximo y el mínimo ese que nos pidieron de condición, que tenga máximo en menos 3 y mínimo en menos 1. Entonces multiplico 6 por menos 3 más 12, quedan menos 18, ¿sí? O sea que menos 18 más 6, más 12, perdón, esto queda 6, pero negativo, ¿sí? Menos 1. O sea que es menor a 0, ¿sí? Entonces si es negativo, hay máximo, ¿sí? Y en menos 1 sería 6 por menos 1 más 12. Esto queda, esperen que salió más chueca según uno, que parece no sé qué cosa. Sí, 12. Menos 6 más 12 queda 6 positivo. Entonces hay mínimo en x igual a menos 1, ¿sí? Como nosotros queríamos demostrar, ¿sí? Que con esos valores, esta es la función. Entonces, esta es la solución, porque lo que nos pedían era encontrar los valores de a y b para formar esa función, ¿sí? Entonces, ¿dónde estuvo el secreto acá de saber qué hacer, digamos? ¿Qué condiciones debe cumplir la función para que se cumplan estas dos informaciones que nos dan de dato, ¿sí? Entonces sabemos que se anula la primera derivada en menos 3 y menos 1, ¿sí? Profe, Sí, yo no entendí algo. ¿Viste? Después de que sacamos la derivada, aplicamos la sí. distributiva. Yo no entiendo por qué quedó 3x al cuadrado más 3x más 9x más 9. Ah, el producto, seguir resolviendo, o sea, acá distribuí, quedó esto, pero acá tengo un Sí. producto. Resuelvo ese producto y un producto de binomio se resuelve haciendo todos con todos. O sea, 3x por x, 3x por 1. 9 por x, 9 por 1. Por eso me aparecen 4 términos en el producto de dos binomios. Entonces, 3x por x te queda 3x cuadrado. 3x por 1 te queda x, 3x. 9x por x te queda 9x. 9 por 1, 9. Es el producto este. Sí, sí, ya está, O profe. sea, Gracias. dale. Es multiplicación de polinomios, digamos. Y después junté términos semejantes y ya quedó esa función.
Se anula primera derivada en menos 3 y menos 1, esa es la información que sacamos. Obtenemos la primera derivada y sabemos que se anula en menos 3 y menos 1, podemos escribir la expresión factorizada. ¿Vieron cómo se usa toda la parte de polinomios que ustedes ven en álgebra? Se usa mucho acá en cálculo. Muy bien. Y el punto 5 dice, encuentre las ecuaciones de las rectas tangentes en los puntos de inflexión. Más ese no es tan complicado, digamos, porque nos pide ecuación de la recta, pero en los puntos de inflexión nada más. Primero, obviamente, vamos a encontrar los puntos de inflexión para saber de g de x, para saber en esos puntos, en esos tenemos que obtener la ecuación de la recta tangente. Pero el primer paso es encontrar los puntos de inflexión. ¿Cómo encontrábamos los puntos de inflexión? Acuérdense que eran los puntos que anulaban la segunda derivada, pero no anulaban la tercera derivada, ¿sí? Anulan la segunda, pero no la tercera. Entonces, encontramos la primera derivada. 6 por 3, 18x cuadrado, más 24x, menos 3. Vamos a la segunda derivada. Queda 12x cuadrado menos 18 por 2 es 36x más 24, ¿sí? Y la tercera derivada es 24x menos 36, ¿sí? Entonces, buscamos los valores, en realidad no son puntos todavía. Después vamos a calcular los puntos, pero vamos a buscar los valores primero, que anulan f doble prima de x, ¿sí? La doble prima es una cuadrática. ¿Sí? Completa. Entonces se puede aplicar directamente la fórmula resolvente, ¿sí? Y las raíces son 1 y 2. 1 y 2, ¿sí? Entonces, queremos encontrar, ver, asegurarnos si esos son puntos de inflexión que había que hacer. Hay que analizar la tercera derivada, ¿sí? En esos puntos para ver si realmente son puntos de inflexión. En uno, bueno, ustedes tienen que hacer la resolvente, ¿eh? Háganla para practicar y verificar. En 1 y en 2, en 1 da 24 menos 36, porque la tercera derivada era de 24x menos 36 es menos 12, que es distinto de 0, ¿sí? Y la segunda derivada da 24 por 2, 48 menos 36, que es 12 positivo, pero que también es distinto de 0, la tercera derivada, ¿sí? Por lo tanto, en x igual a 1 hay punto de inflexión y en x igual a 2 también. Tenemos dos puntos de inflexión y nos pedían que hallemos la ecuación de la recta tangente en esos puntos, ¿sí? Entonces, recordamos que la ecuación de la recta tangente, ¿sí? En un punto x1 y 1
es I menos I1 igual a F' en X1 por X menos X1. ¿Sí? Entonces necesitamos la pendiente, que no es otra cosa que el valor de la derivada de la función en esos puntos. Entonces, hallamos las pendientes. Que es la derivada en 1 y la derivada en 2. ¿Sí? La primera derivada era 4x cubo menos 18x cuadrado más 24x menos 3. ¿Sí? Entonces, hay que hacer toda la cuenta de la primera derivada. Esperen que voy a buscar los resultados. En 1 da 7 y en 2 da 5. ¿Sí? Y las imágenes de los puntos, ¿sí? Acá vamos a encontrar, acá para tener ya las coordenadas. En 1 la imagen y en 2. La imagen de 1, bueno, acá recuerden que es en la función original, ¿eh? Se reemplaza en la función original. En 1 la imagen es 5 y en 2, 11. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la recta tangente en x igual a 1 y nos queda y menos su imagen, que es y sub 1, que es 5, es igual a la derivada en 1, que nos dio 7, por x menos 1. ¿Sí? Y entonces esto nos queda 7x menos 1 de este lado, 7x menos 7, perdón, más 5. 7x menos 7 más 5. ¿Sí? Se queda igual a 7x menos 2. Y esa es la ecuación de la recta tangente en uno de los puntos de inflexión. Y en el otro, lo mismo. Y menos, la imagen en 2 era 11. Va a ser el valor de la derivada en 2, que es 5, que es la pendiente de la recta tangente, por x menos 2. Queda 5x menos 10 y pasa el 11 sumando. ¿Sí? Entonces queda igual a 5x más 1. Profe, si en la ecuación y menos y sub 1 es igual a x más 1, x menos 1, le paso F' directamente el menos de... y. Claro, sí, para no estar Pasarlo ya como más y 1. Sí, sí, como lo más puedes hacer. y al final. ¿No tiene problema? Más y sub 1 ya en la fórmula. Acá. Claro. Sí, no hay problema. Igual vas Ah, a bueno. llegar al resultado, sí. Está bien. ¿Estamos? Entonces, fíjense que, bueno, el 5 no era tan difícil, porque les pide las rectas tangentes, pero en los puntos de inflexión. Entonces ahí nosotros ya evaluamos dos contenidos al mismo tiempo en un solo ejercicio, como si saben obtener los puntos de inflexión y a su vez si saben cómo obtener la ecuación de la recta tangente, ¿sí? Por ejemplo, podría ser un ejercicio, hallar la ecuación de la recta normal a la curva en el punto máximo de la misma. Entonces ustedes tienen la función, hay que encontrar el máximo, ¿sí? Y en ese punto dar la ecuación de la recta tangente, de la recta normal, ¿sí? Porque les digo de la normal, la tangente va a ser paralela al eje de las X, ¿sí? O si no, en el punto tal, les da un punto en particular. En el enunciado está, digamos, las condiciones que hay que cumplir y ahí está el trabajo de ustedes de analizar y ver qué me piden, qué condición tengo que tener en cuenta y qué hay que hacer, ¿sí? Tomar decisiones en la resolución. Por eso este tipo de ejercicio siempre suele aparecer en los parciales. Los problemitas no, así que no se preocupen por eso.
Pero estos sí, el 4 y 5 sí aparecen. ¿Estamos?